digamos, aprendiendo sobre nuestro cuerpo. ¿Y qué tiene que ver esto con constelaciones familiares? Que en la medida que yo conozca mi cuerpo y sepa de mi cuerpo y sepa cómo funciona, como dicen los científicos que funciona, más voy a poder también entenderme yo y entender a los demás. La neocorteza, módulo 5, clase 3. El cerebro. Y aquí en esta estamos viendo un poco la combinación de los tres, porque finalmente están los tres, el cerebro. Ahí está, el cerebro. El cerebro de la neocorteza o cerebro mamífero. Perdón, este es el mamífero. Miren, aquí está el reptiliano, lo que les decía. Aquí está el reptiliano, que es el que está adentro. Después está el límbico, el sistema límbico, y luego la neocorteza o el cerebro mamífero. Aquí me equivoqué, en el límbico solo son las emociones, en la neocorteza o el mamífero. Y por eso se conoce como tres cerebros en uno. Adentro es el reptiliano, enseguida se forma el límbico y enseguida afuera la neocorteza o la corteza cerebral, que también se le conoce así. El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. Su componente principal es la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal plegado que cubre la superficie de los hemisferios. Especialmente amplios son sus lóbulos frontales, que están asociados con funciones ejecutivas, tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto. Los lóbulos. Aquí están los 6 lóbulos. Frontal, parietal, temporal. Los anatomistas convencionalmente dividen cada hemisferio en 6 lóbulos. El lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, insular y el límbico. La única frontera notable entre los lóbulos frontales y parietales está en el surco central, un pliegue profundo que marca la línea entre la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria. Por cierto, aquí no he compartido mudras, espero que lo sigan haciendo. Cuando juntamos las manos, hagan este movimiento, o cuando entrecruzamos los dedos, estamos creando conexión entre los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cuando juntamos las manos. El mudra de oración, estamos juntando, creando como puentes entre los dos hemisferios. Por eso el contacto, si yo hago el mudra, el Jan Mudra, que es el de la concentración, y lo hago por separado, tiene otro, si yo lo junto así y dejo esto cerrado, este ya sería otro mudra, el mudra de la máscara. No, no es cierto, pero me refiero es que se me ocurrió hacerlo así. Entonces, estamos ayudándonos a crear conexiones entre los dos hemisferios. Porque está comprobado, a veces hacemos cosas que un hemisferio no se da cuenta que el otro lo hizo. Por ejemplo, no presto atención, dejo las llaves en algún lugar y el cerebro, que sabe dónde están las cosas, sí recuerda, pero el otro no. Entonces,
Por eso la necesidad de estar conscientes, la necesidad de darnos cuenta. Y esa es la manera en que vamos a crecer. Cuando me doy cuenta de, mira, otra vez dije feo. Un ejemplo verídico. Los gatitos empezaron a pelear entre ellos y yo decía, mátense. Si es su destino morir matados, yo lo respeto, mátense. Y lo decía con más emoción, ¿eh? Hasta que me di cuenta, después de meses de estar diciendo eso, bueno, 2 o 3 meses, era, no, Gloria, no es mátense, es ámense. Y hace rato los escuché discutiendo y lo que hice fue mandar luz y desear que estén bien y yo me tranquilicé. Me di cuenta. Darnos cuenta va a ser la única manera que vamos a lograr cambiar. Y a veces los cambios suceden sin que nos demos cuenta. Una señora me dice, Gloria, hasta que no renunció la persona que trabajaba conmigo, la empleada doméstica, me di cuenta que había cambios en mí. Cuando renunció le pregunté que por qué y me dice, es que tengo que lavar. Y cuando yo llegué a trabajar con usted, yo no lavaba, usted era la que lavaba. Me dice, Gloria, eso es cierto. Yo lavaba en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la noche, a media mañana, no importaba, yo lavaba. Hasta que en algún momento, en algún movimiento de constelaciones, salió que la mamá se quejaba que había tenido que interrumpir la lavada para ir a parirla a ella. Entonces tenía por culpa de ella la mamá no había terminado de lavar porque había nacido. Entonces para compensar eso se la pasaba lavando. Y cuando se dio cuenta, un año después, que había cambiado, que ya no lavaba, que algo se había acomodado en su interior. Así de maravillosas son las constelaciones. Dejamos de hacer cosas que en algún momento eran importantes y hacemos otras que no eran importantes. La tercera estructura superpuesta es el cerebro moderno de mamífero, neomamífero o neocorteza. Es característico de los mamíferos más evolucionados, de nosotros los primates, y es responsable del pensamiento avanzado, la razón, el habla, la planificación, la abstracción, la percepción y lo que en general llamamos funciones superiores. Los delfines también tienen el cerebro evolucionado. En realidad yo creo que todos los animalitos, pero bueno, hasta ahora yo me empiezo a dar cuenta. No va a funcionar las afirmaciones solo por decreto, no. Cuando decretamos, como el taxista dijo, yo no soy como mi papá borracho, golpeador, mujeriego, yo no soy como él, pero viera a mi esposa, lo único que hizo él fue reprimir. Y cuando reprimimos, sale por otro lado. Sale. Por eso las afirmaciones, algunas o muchas veces, no funcionan. Y por eso el sugerir que es diferente de si yo digo yo puedo con todo, a que mis padres me digan, hija, tú puedes con todo. Tú puedes. Eres capaz, tú puedes. ¿Por qué? Porque de niños quienes nos marcan, además de lo que ya traigamos desde nuestra personalidad, son los adultos. Bien, vamos a continuar. Maestra,
Respecto a las Ujú. frases, no afirmaciones. Las frases sanadoras tienen que sentirse y vibrarse. En las frases sanadoras, sí, escucho que mi papá me las dice, mi mamá. Y bueno, hay gente que me dice, mi padre nunca diría eso, o mi madre nunca me diría que me quiere. Y bueno, ¿cómo demuestra esa madre, ese padre, su amor? Ay, con comida. Ah, bueno, esa es una manera de decirte te quiero. Y me gusta decir que nuestros padres nos quisieron lo suficiente para alimentarnos, enviarnos a la escuela, educarnos, comprarnos ropa, protegernos, que yo ya tengo 66 años. Y así cada una de ustedes tiene su edad. Entonces, que aunque nos maltrataron, golpearon, ignoraron, abandonaron, rechazaron todas las cosas bellas de la vida, también nos mantuvieron en la vida. Y si Nos alguien, amaron como pudieron amarnos. correcto, Y eso hay que aceptarlo de corazón. correcto, y verlo y sentirlo. Ujú. Y si la persona fue dada en adopción, que no es mi caso, lo dejaron en la vida, no lo abortaron, no lo mataron. Y lo que hicieron fue dárselos a otras personas para que se hicieran cargo de esa persona. Entonces, ¿por qué los malos entendidos de rechazo de que no me quisieron mis papás? Ah, es que yo lo traduzco a no me quisieron como yo quería que me quisieran. Sí, es eso. Ujú. Niño, víctima. Bueno, y es que recuerden que de 5 a 10 meses mamá nos alimenta y cuando nacemos somos una extensión de ella. Y por eso la cuidamos tanto, porque si ella se pone mal, yo me pongo mal. Hablando Entonces, como bebé. Ujú. ujú. Entonces cuando el cerebro, no, pregunta. Entonces nuestro cerebro, el primario es en la infancia. El límbico, jóvenes adultos, y la neocorteza es cuando ya estamos muy adultos, ya desarrollado. Idealmente, María Esther, pero habemos adultos que nos quedamos niños, Sí. ¿sí? Ujú. Y nos quedamos niños porque esperamos que sean los demás los que cambien para yo estar bien, ¿sí? Sí. Y aquí la propuesta es, no, no me espero a que ustedes cambien, yo cambio. Actuamos. Hay que actuar. Sí, actuar no esperando que sea el otro el que cambie. Yo me doy cuenta de que necesito algo. Y no espero a que alguien me diga, Glory, ¿por qué no descansas? Ah, mira, ya me di cuenta que necesito descansar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, responsable del pensamiento avanzado. Por más que pensemos cosas, si no estamos en armonía con papá y mamá, pues, mi madre me decía, mi padre nada más se quedaba callado y se sonreía, pero mi madre me decía, hija, hablas como libro abierto. Y bueno, hay una canción, palabras, palabras, palabras. Eh, Cuando mi madre me decía y mi padre nada más se quedaba callado, pero era, sí, es cierto. Hablas como libro abierto, hablas del amor, hablas muy bello, pero no lo sientes. Entonces a veces tenemos discursos muy bellos y decimos, yo quiero cambiar al mundo y eso es muy bello y muy irreal.
cambio mi mundo. Y no es el mundo que me rodea, cambio mi mundo interior. Y entonces empieza a cambiar mi mundo exterior. No es al revés. Ahora, los iguales a nivel del alma nos atraemos. Recuerden, antes de constelaciones familiares, para repetir la historia de la familia. Es decir, hay drogadicción, me enamoro de personas drogadictas. Cuando digo me enamoro, me relaciono con ellas, con ellos. Empiezo a ver todo eso, empiezo a trabajar mi adicción en mí y empiezo a atraer otro tipo de personas. Y entonces lo que tenemos en común nosotros que estamos aquí en este grupo y quienes lleguen a ver estos videos es que estamos listos para estar de otra manera en la vida, para dejar de señalar allá afuera y ver qué me pasa a mí, qué estoy haciendo y cómo lo hago. Yo recuerdo cuando empecé a facilitar, yo decía, yo tengo un cable invisible de mi boca a mi oído, porque recordaba que mi madre, mis padres me decían, hija, hablas como libro abierto, que no se quedara solo en palabras, que realmente si digo estoy en sintonía, en armonía con mi padre y mi madre, es porque lo estoy haciendo. Y a veces me descubro pensando, como dice la maestra Gloria o como dice doña Gloria, y me lo digo a mí misma. Y es donde nos necesitamos unos a otros para recordarnos cosas. Resulta que en una congregación uno de los miembros deja de ir. Y el pastor, sacerdote, el líder de esa congregación, va a visitarlo. Y se sientan en la chimenea. Y lo que el director de esa congregación hace es, estaba al rojo vivo, la llama muy bonita, separa un carbón y a los minutos ese carbón empezó a apagarse. Y no hablaron absolutamente nada. Y entonces el que había dejado de ir a esa congregación dice, mañana voy, mañana nos vemos. Y ese director empuja el carbón otra vez donde estaba la llama y se vuelve a encender. Nos necesitamos unos a otros para encendernos. Para recordarnos cosas, para decirnos que nos importamos unos a otros, que me eres importante. Pero no nada más ustedes me son importantes. Me refiero a las que están en el grupo, a las personas que están en el grupo. Me son importantes todas las personas que estén dispuestas a escuchar lo que tengo para compartir, que a mí me ha funcionado. Aquí dejamos la clase, continuamos con el cerebro, la neocorteza, el próximo lunes, porque ya es momento de descansar y de... Gracias, maestra. Bien, sí, todavía faltan filminas, entonces, y prefiero compartido, explicado, con ejemplos. ¿Va quedando más claro, Elodia? Sí. Sí, 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 pero sí me gusta más aprender desde que empezamos con lo del cerebro, porque requiero más tiempo para comprender. No importa, porque una vez que lo comprendas, si te tardaste 10 años o un año o una semana o 100 años, ya